Capítulo 31 Bosque Luna de Plata. Las figuras de Wang Xiaolong y Fei You desaparecieron lentamente de la vista de todos mientras se alejaban. Wang Pen miró a su esposa Suyan, que todavía estaba aturdida mirando hacia la dirección de su hijo, se acercó a su esposa y suavemente dijo: Yan Mei, vamos a volver, nuestro hijo ya se ha ido muy lejos, mientras frotaba su hombro contra el de Suyan. Suyan asintió inexpresivamente, y Wang Pen la abrazó mientras regresaban a la mansión del clan Wang con el resto. Y mientras que Wang Xiaolong y Fei You dejaron la mansión del clan Wang, no siguieron el camino habitual, sino que entraron en la montaña trasera, avanzando hacia la montaña. Cruzando la montaña trasera, unos pocos cientos de li llegarán a la frontera del Bosque Luna de Plata. El Bosque Luna de Plata era tan vasto que atravesaba el territorio de más de 10 reinos, varias bestias vivían dentro del Bosque Luna de Plata. Así, Wang Xiaolong decidió cazar alguna bestia demoníaca mientras viajaba. La pitón vara floret de cuarta etapa que él mató previamente vino del Bosque Luna de Plata. Y 3 días después, Wang Xiaolong llegó a la orilla del Bosque Luna de Plata. Levantó la cabeza para mirar el cielo, viendo que el cielo se volvía cada vez más oscuro, le dijo a Fei You: debemos descansar aquí por la noche y continuar nuestro viaje mañana, sí, soberano. Fei You acogió con respeto. El pequeño mono violeta en el hombro de Wang Xiaolong palmeó sus manos y chirrió, viendo su sonrisa. Wang Xiaolong dijo: chico pequeño, ve a ver si hay alguna fruta en la zona, trae algo de vuelta. El pequeño mono violeta asintió con un chillido y saltó del hombro de Wang Xiaolong. Con solo unos pocos saltos, desapareció de la vista. Mientras que Fei You fue a recoger palos secos y corteza de árbol para hacer una fogata. Un rato más tarde, el pequeño mono violeta regresó con mucha fruta fresca en sus brazos. Incluso su boca está mordiendo en un trozo de fruta. Esto es fruta de hielo, exclamó Fei You con asombro mirando los frutos transparentes dentro de los brazos del mono violeta. La fruta de hielo son raras veces vistas, aunque no trae beneficios en lo que respecta a la mejora del ki de batalla, en cambio, podría fortalecer el físico y costaba varias decenas de monedas de oro en el mercado. Cuando el pequeño violeta vio el asombro de Fei You, levantó su cabecita con orgullo. Puso alrededor de 7 a 8 trozos de fruta de hielo, y luego hizo un gesto y chirrió antes de salir corriendo, volviendo con más frutas de hielo en sus brazos. Wang Xiaolong sacudió la cabeza y se echó a reír viendo su acción. Este chico era divertido. Durante el viaje de estos pocos días, cada vez que el mono violeta se escapaba traería de vuelta algunas frutas deliciosas, por lo que Wang Xiaolong y Fei You probaron muchas frutas deliciosas todo el camino. Mientras se sentaban al lado de la pila de frutas de hielo, Wang Xiaolong y Fei You sacaron algo de comida seca y la comieron junto con las frutas de hielo. Frío, helado y fragante. Cuando la fruta de hielo se deslizó por la garganta, Wang Xiaolong comió 3 sin sentir suficiente. Wang Xiaolong le dijo a Fei You: lástima que no haya carne, si hubiera carne más una jarra de buen vino, entonces sería perfecto. Wang Xiaolong era un amante del vino en su vida anterior, pero todavía tenía que probar el vino de este mundo, se preguntaba. ¿Cómo sabría el vino de este mundo? Fei You rió cuando oyó esto. ¿Al soberano también le gusta beber? Desde mi punto de vista, soberano ni siquiera tiene 9 años, ¿realmente sabe cómo beber? Luego añadió: vino, no hay ninguno en este momento, pero habrá carne más tarde. Mientras Wang Xiaolong estaba confundido, repentinamente se escuchó el sonido de una bestia demoníaca dirigiéndose hacia ellos, y del sonido de su movimiento, definitivamente no era pequeño. Momentos después, 2 afilados colmillos aparecieron cuando una bestia demoníaca parecido a un cerdo apareció ante Wang Xiaolong y Fei You. Bestia demoníaca de bajo nivel, bestia Sandifern. Viendo cómo la bestia Sandifern se acercaba, Fei You rió y se puso de pie. Soberano, aunque la carne ata bestia Sandifern es un poco gruesa y dura, es bastante deliciosa. Él estaba preparado para tratar con la bestia Sandifern, pero una pequeña sombra lo golpeó. Llegó a la bestia Sandifern casi instantáneamente, y un rayo de luz fría brilló a través del cuerpo de la bestia Sandifern mientras que gimió y cayó al suelo. Viendo al culpable, Fei You sacudió la cabeza, y por supuesto, era el pequeño mono violeta. Después de matar a la bestia Sandifern, el pequeño mono violeta arrastró un cadáver que era más grande que su cuerpo por unos cientos de pliegues cerca de la hoguera. Gritó y gesticuló hacia Wang Xiaolong mientras que su pequeño dedo señalaba el enorme cuerpo de la bestia Sandifern.
Bien, ya sé que eres un glotón. Wang Xiaolong se echó a reír y sacó una cuchilla afilada para despellejar a la bestia Sandifern, limpió la carne y la asó en la hoguera. Babeaba mientras esperaba que la carne asara, y pronto el aire penetró con el fragante olor de la carne asada. Y el mono violeta devorador de espíritus se puso en cuclillas justo delante de la hoguera con una mirada ansiosa mientras sus ojos se fijaban firmemente solo la carne, salivada sin parar. Wang Xiaolong sonrió mirando la expresión del mono violeta. Hace un año, el chico probó su habilidad de asado. Fei You se sentó cerca, y sus ojos no se apartaron de la carne en la hoguera, la mirada en su cara era igual que la del pequeño mono violeta. Justo cuando la carne fragante absorbía el aire, lejos se oyó un fuerte grito. Tanto Wang Xiaolong como Fei You se asustaron, pero Fei You dijo: Soberano, una vez que entramos en el bosque Luna de Plata, veremos muchos de estos tipos de asesinatos, y pronto se acostumbrará. Es mejor no interferir. Wang Xiaolong asintió con la cabeza. Sin embargo, el lejano ruido de lucha se hizo más claro a medida que se acercaba, y parecía moverse hacia la dirección de Wang Xiaolong. Wang Xiaolong frunció el ceño. Y en cuestión de segundos, vio que los grupos de lucha se rebelaban acompañados de fuertes ruidos de gritos. Una niña y un hombre perseguidos por un grupo de personas vestidas con túnicas de color púrpura. Cortes fueron hechos por la aparente espada al par de jóvenes mientras la sangre manchó su ropa. Academia de la Estrella Cósmica, secta de la espada de túnica violeta. Fei You frunció el ceño. Wang Xiaolong se volvió para mirar a Fei You. Fei You explicó. Joven maestro, la Academia Estrella Cósmica pertenece al reino Letón, es probable que haya oído hablar de ello, por lo que la secta de la espada de túnica violeta es la secta número 1 del reino Yunai. El par de jóvenes enfrente son de la Academia de la Estrella Cósmica, y los que están detrás de ellos son de la secta de la espada de túnica violeta. Academia Estrella Cósmica. Secta de la espada de túnica violeta. Wang Xiaolong volvió a mirar a las partes que se dirigían hacia él. Academia Estrella Cósmica era una academia en el reino Letón, que escuchó a su padre mencionar antes. La mayor parte de las grandes familias y prominentes descendientes talentosos se reunían allí, y en el reino Letón, era la gloria de una familia tener a sus descendientes o a sus discípulos inscritos exitosamente en la Academia Estrella Cósmica. Por lo que nunca había oído hablar de la secta de la espada de túnica violeta, pero como esta secta de la espada de túnica violeta era una secta número del reino Yunai, entonces debía ser muy poderosa, por lo menos no más débiles que la Academia Estrella Cósmica. Y para este momento, ambos partidos se sorprendieron al notar a Wang Xiaolong, Fei You y al pequeño mono violeta devorador de espíritus en su camino. El par de jóvenes y el hombre voló hacia Wang Xiaolong y Fei You después de una ligera vacilación. Al mismo tiempo, llamó a Fei You con una voz urgente. Mayor, por favor, sálvenos. Fei You frunció el ceño. No se inclinó a involucrarse en este tipo de materia, ahora parecía que no sería capaz de evitarlo. Los dos se levantaron y Fei You nos movió, a la espera de la decisión de Wang Xiaolong. Los dos jóvenes llegaron junto a la hoguera, jadeando pesadamente. Su expresión se llenó de pavor al mirar al grupo de personas que los perseguía. Capítulo 32 Espíritu marcial de Fei You. Había 10 o más discípulos de la secta de la espada de túnica violeta persiguiendo a la pareja. Viendo que habían dejado de correr, los discípulos se dispersaron y rodearon a las 4 personas en la hoguera. Hermano mayor Chen, ¿qué debemos hacer? El discípulo de la secta de la espada de túnica violeta preguntó a un hombre de mediana edad que tenía una cicatriz de espada a la izquierda de su cara. El hombre de mediana edad miró a cada persona que estaban rodeando y se detuvo cuando llegó a Fei You. Sus cejas se fruncieron cuando se dio cuenta de que no podía determinar la fuerza de Fei You. Mayor, somos discípulos de la secta de la espada de túnica violeta, esperamos que el mayor se mantenga fuera de este asunto. Después de una breve pausa, Zanua agregó, mientras no interfieras, te permitiremos salir con seguridad. Después de todo, estaban dentro de las fronteras del reino Letón y no en el reino Yunai. Zanua preferiría evitar problemas si pudiera. Fei You no respondió, en cambio, miró a Wang Xiaolong. La expresión de Wang Xiaolong permaneció indiferente mientras miraba a el Zanua. ¿Estás diciendo que, si interferimos, entonces no podríamos salir con seguridad? Aunque el otro lado parecía educado, Wang Xiaolong detectó la amenaza implícita en sus palabras.
Como una persona nacida en el reino Luetón, viendo a los discípulos de la academia principal de su reino siendo cazados, era natural que fuera un poco parcial ayudar a los discípulos de la academia estrella cósmica. Al igual que en su vida anterior en la Tierra, si las personas de su país fueron intimidadas, estaría sesgado en el apoyo a sus compatriotas. Al escuchar la respuesta de Wang Xiaolong, la expresión de Zanhua se hundió. Chico, ¿qué has dicho? Gritó uno de los discípulos viendo a un principiante atreverse a hablar de tal manera al hermano mayor Chen, y justo cuando estaba a punto de regañar más, repentinamente, una sombra brilló y el discípulo gritó agarrándose la cara. Mi cara. Mi cara. Había 2 líneas de sangre corriendo a ambos lados de su cara. Fue el mono violeta devorador de espíritu quien lo atacó, y después de atacar se acomodó en el hombro de Wang Xiaolong, y luego mostró sus dientes al discípulo. Animal, estás cortejando la muerte. La ira brotó en ese discípulo de la secta de la espada de túnica violeta, y él infundió el ki de batalla dentro de la larga espada que estaba sosteniendo y atacó directamente hacia el pequeño mono violeta. Cuando los otros discípulos vieron que uno de los suyos estaba herido, no podían resistir y atacaron juntos. Los brillantes rayos de luz de la espada rodearon a Wang Xiaolong. Zanhua quería detenerlos, pero ya era demasiado tarde y vio cómo los rayos de luz de espada se precipitaban hacia Wang Xiaolong. Repentinamente, los rayos de luz de la espada desaparecieron y los 4 discípulos que atacaron volaron, escupiendo sangre en el aire. Cuando golpearon el suelo, sus cuerpos se sacudieron 2 veces y se quedaron inmóviles. Todos estaban muertos. Fei You miró fríamente los 4 cuerpos antes de volverse hacia Wang Xiaolong y le preguntó respetuosamente. Joven maestro, ¿está bien? Wang Xiaolong sacudió la cabeza mientras decía. Estoy bien. La verdad era que, aunque Fei You no hiciera nada, los 4 discípulos de la secta de la espada de túnica violeta no podrían haberlo herido, podía decir que los 4 eran solo guerreros de quinto orden. Zanhua y los otros discípulos de la secta de la espada de túnica violeta se sorprendieron al mirar los 4 cuerpos sin vida que yacían en el suelo. El enojo se apoderó de él y una luz fría parpadeó en sus ojos mientras se volvía para mirar a Fei You. ¿Usted se atreve a matar a los discípulos de la secta de la espada de túnica violeta? Fei You solo miró a Zanhua con una expresión aún más fría y dijo. Los que se atreven a causarle daño al joven maestro, morirán. Esta era una de las reglas de la puerta de Asura. Si alguien se atrevía a hacerle daño al soberano, todos los discípulos de la puerta de Asura debían matar a esa persona con su mayor esfuerzo. La ira se agitó en el corazón de Zanhua, y su expresión se heló. Bien. Entonces él agitó su mano señalando a los discípulos y dijo, nos vamos. Luego se volvió para irse. Los discípulos quedaron atónitos. ¿Irse? ¿Quién te permitió irte? En este momento, habló Wang Xiaolong con un cambio de tono en su voz. Wang Xiaolong vio el odio y la animosidad en los ojos del hombre de mediana edad, y él sabía que si el hombre de mediana edad se les permitiera salir, en el futuro definitivamente volvería por venganza. Y la mansión del clan Wang no estaba tan lejos de su ubicación actual, si el hombre de mediana edad descubriera su identidad, entonces la mansión del clan Wang podría estar en peligro de aniquilación. Así que, Wang Xiaolong decidió no dejar que estos discípulos de la secta de la espada de túnica violeta se marcharan. El asesinato cruzó el corazón de Wang Xiaolong. En su vida anterior, el número de criminales que murieron en manos de Wang Xiaolong no fueron menos de 20. El hecho era que Wang Xiaolong no era una persona suave y bondadosa. El hombre de mediana edad con una cicatriz en su cara y los discípulos de la secta de la espada de túnica violeta se detuvieron, y sus expresiones cambiaron en el mismo momento en que Fei You se movía. Mientras Fei You se precipitaba hacia adelante, detrás de él, emergía un río. El río emitió un parpadeante brillo plateado como si estuviera hecho de numerosas espadas de luz. Este era el espíritu marcial de Fei You, Río de Plata. Río de Plata era también una variación de un espíritu marcial. Fei You inmediatamente transformó su alma después de liberar a su espíritu marcial. Su cuerpo se volvió suave y flexible. Moviéndose como si se hubiese convertido en un río de color plateado, se arremolinó alrededor de los discípulos de la secta de la espada de túnica violeta, y gritos horripilantes salieron de sus gargantas mientras los pilares de sangre salían disparados de sus cuerpos. Sin excepción, todos se derrumbaron en el suelo. En un abrir y cerrar de ojos, todos habían muerto.
En el tiempo necesario para tomar 6 a 7 respiraciones, todos los discípulos de la secta de la espada de túnica violeta, así como el hombre de mediana edad con una cicatriz en su cara, Zanua, murieron. Los dos discípulos de la Academia Estrella Cósmica estaban arraigados en su posición, llenos de miedo mientras miraban a Fei-You. Ellos eran muy conscientes de la fuerza de los discípulos de la secta de la espada de túnica violeta que los perseguían. Después de todo, el hombre de mediana edad con la cicatriz en su cara era un guerrero del séptimo orden. Aparte de él, había otros 2 guerreros del séptimo orden. En ese entonces, Fei-You había vuelto a su posición habitual y se retiró detrás de Wang Xiaolong. Solo entonces los 2 jóvenes volvieron a sus sentidos. Y hermano menor y mayor, gracias por salvarnos la vida, mostraremos nuestra gratitud en el futuro. La voz del joven se estremeció al tomar su mano en saludo. Luego agarró la mano de la chica y rápidamente se marchó en pánico. Mucho tiempo después, volvió la cabeza hacia atrás mirando la dirección en la que se alejaban con miedo. La cara de Fei-You se hundió al ver que los 2 huían en pánico cuando acababa de salvarlos, así que le preguntó a Wang Xiaolong. Joven maestro, ¿deberíamos ir? Fei-You hizo un gesto silenciador. Una cierta luz flotó en los ojos de Wang Xiaolong, pero al final, negó con la cabeza. Aunque él también estaba disgustado con la manera en que huyeron de él, comprendió que tenían miedo de que los silenciara como a la secta de la espada de túnica violeta. Además, no le preocupaba que la pareja difundiera la historia, ya que no era de su interés si este incidente salía a la luz. Dejemos este lugar, dijo Wang Xiaolong a Fei-You después de que los discípulos de la Academia Estrella Cósmica se hubieran desvanecido. Había perdido interés en quedarse aquí. Sí, soberano. Antes de que se fueran, Fei-You incineró los cuerpos. Así, 2 personas y un pequeño mono entraron en el bosque Luna de Plata. Teniendo a Fei-You, un guerrero de etapa tardía del 10º orden viajando con él, Wang Xiaolong no tenía miedo de encontrar a ninguna poderosa bestia demoníaca. Un mes más tarde, en algún lugar del bosque de la Luna de Plana, 2 brillantes rayos de luz brillaron y un gran oso negro rugió al caer, chocando contra el suelo. Después, la silueta de Wang Xiaolong emergió en el aire. En el último mes, a través de la matanza de bestias demoníacas, a través de la combinación de los talentos innatos de sus espíritus marciales, ocultación espacial y sombra fantasmal, Wang Xiaolong ahora fácilmente podía matar a una bestia demoníaca de 6ª etapa. El oso negro que Wang Xiaolong acababa de matar era una bestia demoníaca en la mitad de la 6ª etapa. En ese momento, el pequeño mono violeta saltó del hombro de Wang Xiaolong hacia el gran oso negro. Sus diminutas garras se cortaron a través de la piel, excavando un núcleo de bestia, antes de abrir su boca y tragarla. Luego le quitó la vesícula biliar y se la dio a Wang Xiaolong. La vesícula biliar de un oso negro de mitad de la 6ª etapa era mucho más potente en comparación con la vesícula biliar de la pitón vara floret de 4ª etapa que consumió la última vez. Capítulo 33. Garra del demonio de Asura. Wang Xiaolong sacó vino del anillo de Asura, luego desmenuzó la vesícula biliar del oso negro para mezclarla en el vino antes de beber y tragarlo todo. Finalmente consiguió el vino unos días, después de matar a un grupo de mercenarios que se llamaban Espíritu Maligno. En el momento en que la vesícula biliar del oso negro de 6ª etapa entró en su estómago, cálidas hebras de energía comenzaron a fluir en el cuerpo de Wang Xiaolong. Las hebras comenzaron siendo pequeñas, y luego se hicieron más gruesas dentro de varias respiraciones de tiempo. Wang Xiaolong rápidamente comenzó a circular la técnica de cultivación de las tácticas de Asura para absorber y convertir la energía en ki de batalla. Con poco más de un mes, su ki de batalla había aumentado mucho más rápido entrenando y matando bestias demoníacas en el bosque Luna de Plata que cuando practicaba locamente en la mansión del clan Wan. En el bosque Luna de Plata, se topaba con cosas que ayudaban a su práctica, como la vesícula biliar del oso negro. Esto era importante porque la barrera del 6º orden era difícil de romper. Aquellos que tenían espíritus marciales de grado 10 necesitarían alrededor de un año para romper desde el pico de la etapa tardía de un guerrero de 5º a un guerrero de 6º orden. A pesar de que Wang Xiaolong poseía espíritus marciales gemelos de talento excelente, por lo menos, necesitaría entre 5 meses a medio año antes de que pudiera entrar en el 6º orden. Wang Xiaolong se sentó con las piernas cruzadas refinando la energía, mientras que el pequeño mono violeta mascaba una fruta de color púrpura que nadie sabía de dónde la había recogido. Nunca tenía que refinar los núcleos bestiales que tragaba. Todo el tiempo, Fei-You hizo guardia a 10 metros, totalmente centrado en los alrededores.
Unas horas más tarde, Wang Xiaolong terminó de refinar la vesícula biliar del oso negro y se levantó. No solo había aumentado su ki de batalla, sino que su físico también era más fuerte y más firme, incluyendo sus tendones. Y esto aumentó su poder explosivo instantáneo. Wang Xiaolong convocó sus sables y saltó hacia arriba, y mientras estaba en el aire, sus cuchillas cortaron hacia abajo. Decenas de rayos de espada se convirtieron en gotas de lluvia que caían, cubriendo un área de 10 metros de ancho. Todo dentro de esos 10 metros se convirtió en polvo. Un débil grito resonó de la lluvia como si viniera del infierno, transgrediendo la mente de la gente. Después, Wang Xiaolong aterrizó. Después de un mes de práctica, la habilidad de espada de Asura, el segundo estilo, Lágrimas de Asura, finalmente había llegado al nivel de terminación menor. Con un movimiento, los gritos de Asura podían ser escuchados. Pero, todavía estaba lejos de llegar a la importante terminación mayor. Con cada ondulación de la espada, la lluvia sería a veces violenta, otras veces suave como el agua, a veces rugiría como un río celestial, y a veces no tendría ir. Ese sería el estado cuando Lágrimas de Asura alcanzara el nivel de terminación mayor. En la actualidad, cada uno de los movimientos de Wang Xiaolong provocaba una lluvia de navajas, pero no tenía control sobre su alcance o tamaño. Wang Xiaolong detuvo su práctica y retiró los sables de Asura de nuevo en sus brazos. Repentinamente, sus dedos se curvaron y se clavaron en el cadáver de un oso negro, ignorando el espacio. Hilos negros de energía fluyeron desde el cadáver del oso negro al cuerpo de Wang Xiaolong a través de sus manos. Mientras los hilos negros de energía se derramaban en el cuerpo de Wang Xiaolong, permaneció allí mientras una luz negra brillaba alrededor de su cuerpo, y de repente Wang Xiaolong agarró un enorme árbol a 10 metros de distancia. El cielo pareció oscurecerse cuando aparecieron dos garras negras en el aire. Un bang retumbó en el aire mientras ambas garras rompían el enorme árbol, y este cayó, mientras las áreas alrededor de la impresión de la garra se habían vuelto negras, emanando la muerte en el aire. En el último mes, Wang Xiaolong también había comenzado a practicar la otra habilidad de batalla mencionada en la ilustración, Garra Demonio de Asura. Tenía solo 5 movimientos la Garra Demonio de Asura, pero una vez que alcanzaba el nivel de terminación mayor, cada movimiento tendría un abrumador poder destructivo. El movimiento que Wang Xiaolong mostró anteriormente fue llamado el Silbido de los 1000 demonios. Cuando este movimiento alcanzara la terminación mayor y golpeara hacia afuera, 1.000.000 de demonios aparecerían y cubrirían el cielo, barriendo todo en su trayectoria. Sin embargo, en el anterior golpe de Wang Xiaolong, ni siquiera un demonio apareció. Parece que tengo que poner más esfuerzo en la práctica de la Garra Demonio de Asura, dijo Wang Xiaolong a sí mismo. El problema con la práctica de la Garra Demonio de Asura era que tenía un requisito principal. Uno debe absorber el ki sangre del alma de un cadáver recientemente fallecido, sin importar si era humano o bestia. Las hebras negras de energía del oso negro que Wang Xiaolong había absorbido antes, era su ki sangre de alma. Debido a la necesidad de absorber el ki sangre del alma, Wang Xiaolong no podía practicar la Garra Demonio de Asura cuando él estaba en su casa. Repentinamente, se escucharon de lejos sonidos de pasos y débiles voces humanas. Fei You llegó instantáneamente detrás de Wang Xiaolong, mientras el pequeño mono violeta saltó de un árbol y se posó en el hombro de Wang Xiaolong. Vamos a evitarlos, dijo Wang Xiaolong después de haber pensado en ello por un momento. Rápidamente, Wang Xiaolong, Fei You y el pequeño mono violeta volaron a un árbol con denso follaje a cierta distancia y se ocultaron. Tal como se habían escondido en el árbol, a cierta distancia, Wang Xiaolong todavía podía ver a un grupo de personas moviéndose hacia ellos, usando ropas púrpuras y eran discípulos de la secta de la espada de túnica violeta. Al ver que eran discípulos de la secta de la espada de túnica violeta, Wang Xiaolong estaba un poco sorprendido y contuvo el aliento. Anciano Chen, ha pasado un mes y el mayor Chen todavía tiene que reunirse con nosotros, ¿podría ser que algo les haya pasado a ellos? Uno de los discípulos de la secta de la espada de túnica violeta preguntó. Las gruesas cejas grises de Chen Feng se arrugaron. El grupo de discípulos de Chen Liang todavía tenía que reunirse con ellos, de modo que algo inesperado pudo haber ocurrido. Pensando en esto, una luz fría parpadeó a través de los ojos de Chen Feng. HMPH, los que se atrevan a matar a los discípulos de nuestra secta de la espada de túnica violeta están cansados de vivir. Otra añadió. Si alguna vez los encontramos, erradicaremos 9 generaciones de su linaje.
Chen Fen volvió la cabeza y preguntó a uno de los discípulos. ¿Has encontrado a los dos discípulos de la Academia Estrella Cósmica? Hace un mes, Chen Lian los perseguía antes de que su equipo desapareciera. Mientras encontraran a los discípulos de la Academia Estrella Cósmica, entonces sabrían lo que le pasó a Chen Lian y a su equipo. Según el mensaje de nuestros discípulos, los discípulos de la Academia Estrella Cósmica están en algún lugar cerca del Valle de la Niebla Veneno, respondió un discípulo con respeto. Valle de la Niebla Veneno. Chen Fen frunció las cejas cuando él dijo fríamente. Todos ustedes síganme, vamos a Valle de la Niebla Veneno ahora mismo. Sí, anciano Chen. Un rato más tarde, los discípulos de la secta de la espada de túnica violeta se marcharon. Después de que las figuras vestidas de púrpura se hubieran ido y ya no fueran visibles, Wang Xiaolong y Fei You salieron de su escondite. Soberano, ¿debemos dirigirnos hacia el Valle de la Niebla Veneno? Fei You preguntó, usted debe saber que el Valle de la Niebla Veneno es uno de los 3 puntos más peligrosos del Bosque Luna de Plata, uno de los 3 más peligrosos. Wang Xiaolong reflexionó por un momento y luego dijo, vamos a echar un vistazo. Así, 2 personas y un mono siguieron por detrás a los discípulos de la secta de la espada de túnica violeta hacia el Valle de la Niebla Veneno. No estaba tan lejos de donde estaban y después de solo un día de viaje, llegaron a Valle de la Niebla Veneno. Se pararon a la entrada del Valle de la Niebla Veneno y observaron cómo las venenosas nubes de color gris con rasgos de algo color verde flotaban en el aire. Chen Fen hizo un gesto con la mano y dijo. Dispérsense y busquen. Los discípulos de la secta de la espada de túnica violeta respondieron respetuosamente y se dispersaron. Momentos más tarde, un discípulo informó. Anciano Chen, hay algunos rastros de lucha más adelante vamos a echar un vistazo. Capítulo 34. Incriminado Chen Fen y algunos de los discípulos de la secta de la espada de túnica violeta se movieron rápidamente hacia la escena de la pelea. Había huellas estampadas en el suelo y marcas de espada en los árboles circundantes. Chen Fen continuó siguiendo las huellas mientras los otros discípulos lo seguían de cerca. Después de haber caminado alrededor de 20 li, se aceleraron al oír el sonido de una batalla cercana. Pocos segundos después, Chen Fen vio a 5 personas vestidas con túnicas negras que luchaban contra un joven y una mujer vestidos de azul. El joven y la mujer eran los discípulos de la Academia Estrella Cósmica que habían estado buscando. Chen Fen estaba encantado con el giro de los acontecimientos y rápidamente les hizo señales a los discípulos de la secta de la espada de túnica violeta para esparcirse y rodear a las 7 personas que estaban peleando. Los discípulos de la Academia Estrella Cósmica y sus asaltantes con túnicas negras se sorprendieron de estar rodeados y de inmediato dejaron de pelear. Chen Fen avanzó lentamente mientras miraba a las 7 personas. Repentinamente, señaló a los 5 vestidos de negro y dijo a un grupo de discípulos. Ustedes encárguense de ellos, sí, anciano Chen. Las expresiones de los 5 en túnicas negras palidecieron, y uno de ellos dijo con urgencia. Mayor, espere. Somos discípulos de la secta Arena Negra, y la secta Arena Negra no tiene resentimiento con la secta de la espada de túnica violeta, ¿verdad? ¿Un rencor? Chen Fen se burló, ¿crees que necesitamos una razón para matarlos a todos? Si insistes en una razón, que así sea, te daré una. Me parece que no es agradable verlos y esa es la razón. El discípulo de secta Arena Negra quería decir más, pero un repentino haz de luz de espada lleno de una intención asesina lo derribó. Los discípulos de la secta de la espada de túnica violeta lanzaron su ataque y los hombres la secta Arena Negra se congelaron de miedo ante la fuerza de los ataques entrantes. Fueron cercenados como la hierba y momentos después estaban todos muertos, su sangre salpicada por todas partes mientras se filtraba lentamente en la tierra marrón. Los 2 discípulos de la Academia Estrella Cósmica estaban paralizados de miedo. Ellos ya habían intentado escapar 2 veces, pero fueron empujados hacia atrás por otros discípulos de la secta de la espada de túnica violeta que habían cerrado el área. Chen Fen miró a la pareja y preguntó en un tono helado. ¿Han matado a 10 de nuestros discípulos? El joven y la mujer estaban aterrorizados. El joven de repente dijo. Mayor, esto es un malentendido. No matamos a sus compañeros discípulos, con nuestra fuerza actual, ¿cómo podríamos hacerlo? La joven intervino, diciendo. Bueno, cierto, eso es correcto. El asesino era un hombre con una variación de espíritu marcial, Río de Plata. No teníamos nada que ver con eso. Los ojos de Chen Fen se estrecharon. ¿Una variación de espíritu marcial, Río de Plata? Sí, mayor. Esa persona también nos arrebató el mapa del tesoro.
El mapa del tesoro ya no está con nosotros. Por favor, déjanos ir, mayor. El joven le explicó además. Una fuerte intención asesina cruzó los ojos de Wang Xiaolong cuando oyó esto. No esperaba que las dos personas que salvó, para mantener sus vidas, no solo expusieran todo lo que sucedió ese día, sino incluso lo incriminaron a él y a Fei Yao de quitarles algún mapa del tesoro. Ambos ni siquiera habían visto una esquina de este llamado mapa del tesoro. Chen Feng se burló cuando miró a los dos discípulos de la Academia Estrella Cósmica. ¿No tienes el mapa del tesoro? Chen Feng no lo dudó cuando dijo que no mató a Chen Liang y el resto, pero no creía que el mapa del tesoro no estuviera con ellos. Mayor, el mapa del tesoro realmente y... La joven enfatizó de nuevo, pero su voz se detuvo, sus ojos se ensancharon en shock mientras miraba un punto detrás de Chen Feng. Confundido, Chen Feng se giró 180 grados y vio a unos 10 metros de distancia, a un niño de 7 u 8 años de edad y a un hombre alto y de edad media de pie sin que él se diera cuenta de su presencia. Además, había un pequeño y lindo mono en el hombro del niño. Mayor, ese es él. Él es el que mató a sus discípulos de la secta. La discípula de la Academia Estrella Cósmica entró en un aturdimiento, y luego gritó de alegría. Su dedo señaló a Fei Yao. Previamente, temía que Chen Feng no la creyera. Ahora, ¿no era genial que Fei Yao apareció de repente ante ellos? Sí, son ellos. Mayor, el mapa del tesoro está con él. Es él quien sacó el mapa del tesoro. Los ojos del discípulo se iluminaron y señaló a Fei Yao mientras gritaba en voz alta. Chen Feng miró a Wang Xiaolong y Fei Yao que caminaban hacia ellos bajo los ojos vigilantes de Chen Feng. Wang Xiaolong y Fei Yao cruzaron la distancia entre ellos y se situaron no lejos de ellos. ¿Tú eres el que mató a mis discípulos de la secta de la espada de túnica violeta? Chen Feng miró fijamente a Fei Yao. Fei Yao no habló, al igual que Wang Xiaolong, solo miró fríamente a los dos discípulos de la Academia Estrella Cósmica. Wang Xiaolong los miró a ambos, y su voz fría resonó. Ambos merecen morir. Su expresión se volvió fea. Pero muy pronto el joven se tranquilizó y sonrió, mirando a Wang Xiaolong. Chico, mataste a los discípulos de la secta de la espada de túnica violeta, te aconsejo que entregues el mapa del tesoro obedientemente a este honorable mayor y luego te arrodilles y le pidas misericordia. Tal vez, puedas mantener tu pequeña vida, de lo contrario, Aunque él sabía que Fei Yao era muy poderoso, sin embargo, a su lado estaba un anciano de la secta de la espada de túnica violeta, lo que significaba que era por lo menos un guerrero del 10º orden. No creía que Fei Yao fuera tan fuerte como para ignorar a un 10º orden. Ellos podrían encontrar una manera de escapar cuando ambos lados estuvieran peleando entre sí. Estos dos no le pusieron en sus ojos en absoluto. Fei Yao lo ignoró, y un niño como Wang Xiaolong reprendió a los dos discípulos de la Academia Estrella Cósmica delante de él. Con su identidad como un anciano de la secta de la espada de túnica violeta, no importaba a dónde fuese, sería bien recibido por la familia real y por las famosas familias. A pesar de todo eso, un chico travieso en realidad se atrevió a ignorarlo. El rostro de Chen Feng era sumamente sombrío. Sin embargo, no tenía prisa en atacar. Aunque estaba muy seguro de su propia fuerza, el otro lado se atrevió a caminar directamente hacia ellos, debían tener algo bajo sus mangas. Esta vez, dos ancianos de la secta de la espada de túnica violeta fueron enviados al bosque Luna de Plata. Así que había otro anciano, Fu Yuan. Y tenía medios especiales de comunicación. Muy pronto, el otro anciano se apresuraría a ayudarlos. Chen Feng miró fríamente a Wang Xiaolong y Fei Yao. Cuando el anciano Fu Yuan llegó, En este momento, la mirada de Wang Xiaolong era como una cuchilla afilada que cortaba a Chen Feng, como si lo viera a través de su corazón y supiera lo que estaba pensando. Wang Xiaolong dijo a Fei Yao, pequeño mono y yo vamos a tratar con los dos, tú maneja al resto de ellos sí, joven maestro, respondió Fei Yao. Wang Xiaolong y Fei Yao volaron en diferentes direcciones al mismo tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, Wang Xiaolong llegó ante los discípulos de la Academia Estrella Cósmica, mientras que Fei Yao se acercó a Chen Feng, su cuerpo se inclinó ligeramente y una espada cortó hacia Chen Feng. La habilidad de espada Luan. El repentino ataque sorprendió a Chen Feng, su cuerpo giró como una tapa, esquivando el ataque de espada de Fei Yao. El sudor frío le corría por la espalda. Repentinamente un grito estridente resonó a su lado. Se volvió y vio que Fei Yao acababa de apuñalar con una espada la garganta de un discípulo.
Sin embargo, el par de hombres y mujeres jóvenes estuvieron aturdidos durante unos segundos cuando vieron a un niño como Wang Xiaolong acercarse a ellos. Sintiéndose alegre, ambos estaban confiados en su fuerza en el pico de la etapa intermedia del sexto orden. ¿Qué tan fácil sería lidiar con un niño y un mono? Capítulo 35. Fortalecimiento del espíritu marcial. El joven y la mujer saltaron hacia Wang Xiaolong y el pequeño mono violeta. Wang Xiaolong se burló mientras observaba cómo ambos se precipitaban hacia él. Con gran deleite, materializó los sables de Asura en sus manos, y lentamente dijo: Tempestad del infierno. Cientos de rayos de luz surgieron de las cuchillas y se reunieron en dos grandes vórtices que giraban con intensidad. Los lamentos llenaron el aire, haciendo tiritar los corazones de la gente, como si estuvieran fríos, en miedo. Un profundo sentimiento de temor venció a los dos discípulos de la Academia Estrella Cósmica, que ahora querían retirarse, pero ya era demasiado tarde cuando los vórtices creados por el ataque de la tempestad del infierno los habían alcanzado. Espada Estrella Luo. Galaxia insondable. Viendo el ataque entrante, un resplandor frío pasó a través de los ojos del joven y su ki de batalla surgió con una ondulación de su larga espada y envió un torrente de luz de las estrellas que chocaron contra la tempestad del infierno. La joven también balanceó su espada y lanzó su propio contraataque. Clank. 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 La cadena de explosiones sonaba como si hubieran intercambiado más de un movimiento. Sin embargo, la tempestad del infierno no se ralentizó en absoluto, y en menos de una respiración había devastado las muchas estrellas y continuado hacia los brillantes rayos de espada. ¡Puh! Después de haber sido atravesados por la tempestad del infierno, ambos dieron vueltas y se estrellaron contra un enorme árbol a varios metros de distancia, derribando el árbol y vomitando sangre de sus bocas al caer al suelo. Su ropa había sido desintegrada en tiras diminutas, y la sangre se desprendía de su carne mutilada como si hubieran recibido 100 cortes. Incluso sus caras no se salvaron, ya que la sangre fresca goteaba desde los múltiples cortes en ambas de sus caras. Aunque estaban en un estado miserable, todavía estaban vivos. Wang Xiaolong eligió deliberadamente no matarlos con el primer ataque. Los cortes del ataque de la tempestad del infierno les harían sufrir un dolor insoportable, mientras se agolpaba a través de sus cuerpos destruyendo todo desde dentro. Wang Xiaolong quería que sufrieran y experimentaran este tipo de dolor agonizante. El par de la Academia Estrella Cósmica rodaban en el suelo en gran dolor, gritando en agonía hasta tener la voz ronca. Los discípulos de la secta de la espada de túnica violeta se volvieron hacia la fuente de los gritos, y al ver la trágica vista, al instante palidecieron. ¿Qué? Ese endeble mocoso es en realidad tan poderoso. Chen Fen fue afligido con incredulidad mientras miraba fijamente a Wang Xiaolong, que estaba con sus sables de Asura en sus manos. Realmente era difícil de creer a pesar de verlo con sus propios ojos. Un malvado muchacho de 8 o 9 años de edad realmente derrotó a dos guerreros de sexto orden del pico de la etapa intermedia. ¿Cómo podría ser esto? ¿Cómo podría existir tal monstruo? Incluso el reverenciado soberano, cuando tenía 8 o 9 años de edad, no sería tan brillante. En el tiempo que Chen Fen pasó en estado de shock, varios gritos repentinamente estallaron. El todavía aturdido Chen Fen se dio la vuelta y vio que la espada de Fei Yao había atravesado las gargantas de otros 5 discípulos mientras estaban distraídos. Chen Fen estaba tambaleante y furioso al mismo tiempo. ¡Qué montón de idiotas! ¡Rápido! Llamen a sus espíritus marciales y entren en la formación matanza del lobo de sangre. Después de decir eso, una luz deslumbrante explotó de su cuerpo, y un enorme lobo surgió detrás de Chen Fen. Sus ojos eran del color rojo sangre, su piel de un gris plateado y entre ellos había patrones negro oscuro. Este era su bestia espíritu marcial, una especie de lobo. Lobo del cielo. Al ver que Chen Fen había liberado su espíritu marcial, los otros discípulos de la secta de la espada de túnica violeta siguieron rápidamente el ejemplo. Todos los espíritus marciales de los 7 discípulos eran todos lobos. Algunos de sus espíritus marciales tenían ojos de color dorado, algunos tenían 2 colas, y algunos eran incluso completamente negros. Aunque estos espíritus marciales de los discípulos no eran iguales que el lobo del cielo de Chen Fen, eran todos los espíritus del tipo lobo. Incluso Wang Xiaolong estaba aturdido cuando vio esto. Entonces se movieron rápidamente en la formación con Chen como el centro, antes de liberar completamente su ki de batalla.
Sus espíritus marciales volaron hacia el lobo del cielo de Chen Fen, y un aura poderosa estalló del lobo del cielo de Chen Fen mientras que 8 espíritus marciales de lobos parecieron combinarse juntos. En general, las personas que tenían espíritus marciales similares podrían canalizar sus energías juntas usando una técnica de cultivación o una matriz, multiplicando su fuerza y poder. El aura de estos 7 discípulos de la secta de la espada de túnica violeta y Chen Fen aumentó a un ritmo alarmante. Fei You se sorprendió un poco. Él no había esperado que estos discípulos de la secta de la espada de túnica violeta pudieran poseer espíritus marciales tipo lobo. Pero viendo que los 8 se habían metido en una formación, se burló y la luz plateada brilló desde su cuerpo como un sol plateado, y un río de plata se hizo visible mientras se arremolinaba alrededor de Fei You. Con cada vuelta, la luz plateada que brillaba de su cuerpo se hizo más brillante mientras que el río de plata crecía en tamaño. Fortalecimiento del espíritu marcial. Exclamó Chen Fen horrorizado al ver la transformación causada por el espíritu marcial de Fei You. Sí, esto era el fortalecimiento del espíritu marcial. Y esta era la capacidad sobrenatural del espíritu marcial de Fei You. El fortalecimiento del río plata de Fei You permitiría que las habilidades de Fei You fueran 5 veces más fuertes, su poder aumentado a la mitad al mismo tiempo. Con un impulso de 5 veces, el río de plata de Fei You se expandió varios metros de ancho y más de una docena de metros de longitud. Una vez que Fei You se fusionó completamente con su espíritu marcial con 5 veces el aumento de poder, era como si se hubiera convertido en un río de plata. Sus huesos, piel y carne desaparecieron. ¡Ataquen! Gruñó Chen Fen mientras el miedo se apoderaba de él, y sin previo aviso una impresión de mano se alzaba sobre Fei You y una enorme cabeza de lobo estiró sus mandíbulas completamente abiertas. Palma del lobo del cielo. Un lobo majestuoso cubría el cielo y su rugido vibraba a través del bosque. Los 7 discípulos de la secta de la espada de túnica violeta también lanzaron ataques al mismo tiempo. Todos ellos enviaron una cabeza de lobo, que era comparativamente más pequeña que la de Chen Fen. Al ver esto, los ojos de Fei You se volvieron vengativos, levantó los brazos y envió un fuerte puñetazo. Puño rompimiento del corazón, puño rompimiento del corazón. Cuando el puño impreso atravesó el aire, algo parecía haberse agrietado. La cabeza de los 8 lobos estalló y los 8 que lanzaron el ataque fueron sacudidos y expulsados. Solo Chen Fen se las arregló un poco mejor que los otros, lográndose estabilizarse después de ser empujado 10 metros. Cuando los 7 discípulos cayeron al suelo, se oyeron sonidos que salían de sus cuerpos, cada uno de ellos temblaron involuntariamente hasta que los 7 murieron donde yacían. Los mismos sonidos se oían del cuerpo de Chen Fen, pero en su caso cada vez que se escuchaba un estallido, salía sangre de su boca, dejándolo aterrorizado y asustado. ¿Qué clase de habilidad de batalla es esta? Él se preguntó. Sin ninguna indicación, se dio la vuelta y trató de escapar. Al ver esto, el cuerpo de Fei You brilló y fluyó como un río cortando el sendero de Chen Fen, luego con un giro de su cuerpo, Fei You empujó a Chen Fen de nuevo a su posición original. Wang Xiaolong estaba aliviado porque no podían permitirse el lujo de dejar escapar a Chen Fen. Se volvió y caminó lentamente hacia los 2 discípulos de la Academia Estrella Cósmica. Ambos seguían rodando por el suelo con un dolor insoportable, la sangre y la suciedad manchados por todas partes hacían difícil reconocerlos. Te lo ruego, por favor, déjame ir. El mapa del tesoro, te lo daré a ti. Dijo el joven cuando vio a Wang Xiaolong caminando hacia ellos. Wang Xiaolong no dijo nada. Mientras miraba al joven con una expresión fría, usó los sables de Asura en su mano y cortó su garganta para terminar con sus lamentables gritos. Aterrorizada, la niña estaba a punto de decir algo cuando Wang Xiaolong la envió en su camino con una ondulación de su espada. Después de matar a los 2 de la Academia Estrella Cósmica, Wang Xiaolong guardó los sables de Asura. Él buscó y encontró un pedazo de mapa del cuerpo del joven. En la superficie de este mapa, había un dibujo de un mono. Comparando el dibujo y al pequeño mono a su lado, un pensamiento cruzó su mente. ¿Tal semejanza? Capítulo 36 Ciudad Real Luoton. El frente del mapa del tesoro era en realidad un dibujo de un mono. Mientras Wang Xiaolong reflexionaba sobre la importancia del dibujo en el mapa, el pequeño mono violeta corrió hacia él y se puso visiblemente excitado cuando vio el mapa. Viendo la reacción del pequeño mono, Wang Xiaolong estaba aún más desconcertado. ¿Podría este mapa del tesoro estar relacionado con el pequeño mono violeta?
Repentinamente, Wang Xiaolong oyó un grito angustiado. Volviendo su cabeza en la dirección del grito, vio a Fei You en su forma de espíritu marcial Río de Plata lanzar un potente puñetazo en el pecho de Chen Feng, haciendo que se derrumbara. Un latido más tarde, una espada larga voló fuera del Río de Plata y fue directamente hacia la garganta de Chen Feng. Chen Feng miró hacia abajo y vio que una larga espada le había atravesado la garganta, con la sangre roja goteando al suelo. Miró hacia arriba, solo para ver a Fei You sosteniendo el otro extremo de la espada. Su boca se abrió y cerró unas cuantas veces, y de repente se precipitó hacia Fei You. Pero, después de 2 pasos, su cuerpo cayó al suelo. Fei You echó una mirada fría al cuerpo de Chen Feng antes de caminar hacia Wang Xiaolong. Su expresión se volvió rara cuando vio el llamado mapa del tesoro, y dijo en un tono sombrío: Soberano, este mapa del tesoro fue dejado atrás por un poderoso cultivador de bestias demoníacas. Un cultivador de bestias demoníacas. Wang Xiaolong se sorprendió. Sí, soberano. Las palabras en el otro lado del mapa del tesoro están escritas en el lenguaje bestial, dijo Fei You señalando la parte posterior del mapa. Al oír eso, Wang Xiaolong giró el mapa y vio que una extraña montaña que se asemejaba a un elefante estaba dibujada en el otro lado del mapa. Y en el fondo había varias líneas de patrones inusuales que parecían ser el lenguaje bestial de que hablaba Fei You. Repentinamente, el pequeño mono señaló los escritos e hizo un gesto a Wang Xiaolong. Chico, ¿estás diciendo que entiendes lo que está escrito aquí? Preguntó Wang Xiaolong. Sí. El pequeño mono violeta asintió, luego sacudió su cabecita. Wang Xiaolong continuó preguntando al pequeño mono durante un tiempo, pero al final, todavía no consiguió nada. Desamparado, puso el mapa en su anillo. Aunque actualmente no conocía la ubicación de la extraña montaña de elefante, ni podía descifrar la escritura, estaba seguro de que el mapa del tesoro estaba relacionado con el pequeño mono violeta devorador de espíritu que viajaba con él. Mientras Wang Xiaolong y Fei You comenzaron a deshacerse de los cadáveres que yacían por ahí, Wang Xiaolong encontró una técnica de cultivación de alto grado de rango misterioso en el cadáver de Chen Feng llamado Arte de la Luna Negra. Aparte de eso, también encontró algunas monedas de oro y dans en él. Todo entró en el anillo de Asura de Wang Xiaolong. A pesar de que la técnica de cultivación de alto grado de rango misterioso era inútil para él, podía subastarlo para obtener una buena suma, especialmente para los clanes como la mansión del clan Wan que solo tenía técnicas de cultivación de bajo grado de rango común. Momentos después, Wang Xiaolong, Fei You y el pequeño mono violeta abandonaron el lugar. Y muy pronto pasaron otros 2 meses. Durante estos 2 meses, un hombre, un niño, y un mono continuaron viajando aún más profundo en el bosque Luna de Plata. El nivel de Wang Xiaolong había mejorado tanto que ya estaba a medio paso del 6º orden y podría avanzar en cualquier momento. Trabajó duro para entrenar las lágrimas de Asura, y su poder había subido por varios pliegues y lo único que quedaba eran los meridianos requeridos para la escritura sagrada del cuerpo metamórfico, poder de conversión de las estrellas que aún tenían que abrirse. Llegar a niveles más altos de la escritura sagrada del cuerpo metamórfico se volvía cada vez más difícil con cada etapa, hasta alcanzar las 12. Sin embargo, en su vida anterior, Wang Xiaolong había llegado a la 9ª etapa de la escritura sagrada del cuerpo metamórfico, así que esta vez empezando de nuevo era realmente más fácil. Llegó la noche y la luna cubrió el continente. Si uno miraba hacia arriba a la luna mientras que permanecía dentro del bosque Luna Plata, la luna parecería ser un deleite de color plateado, dándole el nombre al bosque. Bajo la luz de la luna plateada, Wang Xiaolong tenía su mano derecha sostenida sobre su cabeza, su mano izquierda detrás de su cintura y él continuamente respiraba según un ritmo particular. Su fuerza interna circuló dentro de su cuerpo y se reunió en su dantian. A pocos metros de distancia, Fei You no sabía qué pensar de las posturas impares de Wang Xiaolong. Él nunca había oído hablar de nadie en el continente Viento de Nieve que tuviera que retorcerse para practicar una técnica de cultivación del ki de batalla. La noche retrocedió gradualmente y el sol brillante se elevó en el cielo. Wang Xiaolong detuvo su práctica y 2 personas y un mono continuaron su viaje, matando bestias demoníacas a lo largo del camino mientras practicaban habilidades de batalla. 5 días después, Wang Xiaolong, Fei You y el pequeño mono finalmente abandonaron el bosque Luna de Plata y viajaron por un sendero forestal.
Después de haber pasado 4 meses entrenando en el bosque Luna de Plata, Wang Xiaolong decidió dirigirse a la ciudad más cercana para un cambio del paisaje. Siguiendo el sendero del bosque por la colina durante unas horas, finalmente vieron una gran ciudad. Esta ciudad era mucho más grande que el condado Kanglan donde la mansión del clan Wan estaba situado. Mirando la ciudad desde lejos, los muros de la ciudad tenían unos 30 metros de altura con una entrada imponente y había un foso de agua gris frente a las murallas de la ciudad. Con la enorme ciudad por delante, Wang Xiaolong estaba encantado y aceleró su paso. A medida que se acercaba a las puertas, vio escrito por encima de las puertas: Ciudad Real Louton. Ciudad Real Louton. Wang Xiaolong estaba aturdido por un momento cuando vio las palabras: esta es la ciudad real del reino Louton. Había llegado a la ciudad real. Soberano. Wang Xiaolong recuperó sus sentidos cuando Fei You lo llamó. ¿Entraremos ahora en la ciudad?, preguntó. Vamos a la ciudad, respondió a Fei You con entusiasmo. Al igual que cuando regresó a la Tierra, se sintió feliz al llegar a la capital. Antes de que pudieran entrar, un guardia de la puerta los apartó a un lado y los miró de arriba abajo antes de preguntar. Pago de la admisión, 10 monedas de oro por persona. 10 monedas de oro son suficientes para un mes de gastos comunes. En este momento, un joven y una mujer montados en una bestia de fuego de cuarta etapa entraron a la ciudad. Los guardias de la puerta no los bloquearon, sino que se inclinaron profundamente mientras pasaban. La expresión de Wang Xiaolong se volvió fría y señaló a las dos personas que acababan de pasar. ¿Por qué no tienen que pagar los honorarios de admisión? El capitán de la guardia se burló. ¿Ellos? Ellos son la señorita Lin y el joven maestro Lin de la familia del marqués. Ellos son nobles. ¿Sabes lo que son los nobles? Por supuesto, no necesitan pagar tarifas de admisión al entrar y salir a través de las puertas de la ciudad. ¿Cómo puede un humilde forastero normal como tú compararse a la señorita Lin y al joven maestro Lin? Parecía que, estos guardias juzgaron que él y Fei You eran gente común por su ropa. Wang Xiaolong frunció el ceño. Forasteros comunes que entraban en la ciudad necesitaban pagar 10 monedas de oro, mientras que los nobles eran libres de entrar y salir. Repentinamente, de la lejana montaña llegó el sonido de muchas bestias corriendo mientras temblores en el suelo llegaron a las puertas, por lo que Wang Xiaolong se volvió para mirar. Había alrededor de 12 o más personas montando en un rinoceronte con cuernos de cuarta etapa corriendo hacia las puertas. A juzgar por su velocidad, llegarían a las puertas muy pronto, pero ninguno de ellos mostró ninguna intención de frenar. Wang Xiaolong y Fei You estaban de pie frente a las puertas en medio de la carretera que entraba a la ciudad, y si no salían del camino a tiempo, Wang Xiaolong sería enviado volando por el impacto de las bestias. Cuando el capitán de la guardia vio al joven con una túnica amarilla que llevaba la manada, entró en pánico e inmediatamente se escondió en un rincón. El joven maestro Men está de vuelta, rápidamente háganse a un lado. Apártense. Era obvio que tenía mucho miedo de este joven de túnica amarilla. Capítulo 37. Notifique al duque de la mansión al ver que Wang Xiaolong y Fei You habían ignorado su fuerte advertencia y permanecieron de pie en medio del camino, el capitán de los guardias dejó de gritar y decidió que no podía ser molestado. Las vidas de dos plebeyos sin dinero no importaban, aunque murieran. Cosas como esta ocurrirían cada 2 días en el reino Louton, no era nada nuevo. Una luz sedienta de sangre parpadeó en los ojos del joven de túnica amarilla, Meng Xia, e instó a su montura a ir aún más rápido cuando vio que 2 personas estaban bloqueando su camino. Mientras los guardias miraban con expresión asustada en sus rostros, el rinoceronte con cuernos de Meng Xia había llegado ante Wang Xiaolong, y en cuestión de segundos, Wang Xiaolong habría sido enviado volando del impacto. En el último segundo, Fei You se trasladó. Una espada larga ya había aparecido en su mano, y con un giro de su brazo, muchos rayos de luz de espada bailaron. Roar. Los gritos de los rinocerontes con cuernos se oyeron y luego todos notaron que el rinoceronte con cuernos ya no estaba cargando hacia adelante. Sus piernas ya no podían soportar su peso y caía hacia adelante. La sangre brotó de su cuerpo como una erupción de un geyser y Meng Xia fue arrojado de su espalda. Los rinocerontes con cuernos que seguían detrás no eran ninguna excepción. Una vez que habían alcanzado 10 metros de Wang Xiaolong, todos cayeron con sangre brotando de sus heridas y sus jinetes siendo arrojados. Los lamentos de las bestias duraron un rato y cuando cesaron los temblores, solo se oían los gemidos del joven de túnica amarilla.
El capitán de los guardias y los otros guardias quedaron atónitos ante la visión de los rinocerontes con cuernos que se retorcían en un charco de su propia sangre. El capitán de los guardias sintió que su garganta se había secado mientras miraba fijamente a Fei You con horror. Finalmente, Meng Xia, el joven de túnica amarilla, se levantó con dificultad y se sintió muy enojado al ver a su amada montura tumbada en un charco de sangre. Señalando a Wang Xiaolong y Fei You en cólera, gritó: «Rebeldes. Rebeldes. Ustedes, humildes plebeyos, se atrevieron a matar a mi montura, ustedes merecen morir. Mátalos por mí. No, espera. Primero, córtenles las manos, luego las piernas y denles de comer a los perros». Los guardias vestidos de amarillo se arrastraron y cuando oyeron la orden de su joven señor, rápidamente sacaron sus espadas y se precipitaron juntos. En la ciudad real, solo acosaban a los plebeyos y nunca al revés. Pero hoy, no sabían de dónde salían estos dos que se atrevían a matar sus monturas. Los ataques de los guardias eran despiadados. Cada corte tenía la intención de mutilar. Parecía que planeaban cortar primero los brazos de Wang Xiaolong y Fei You y luego sus piernas. Los ojos de Fei You se volvieron fríos y resoplaron. Se quedó quieto mientras levantaba su espada y una vez más la agitaba enviando rayos agudos de luz de espada que serpenteaban entre el grupo de guardias entrantes. Un grito agonizante sonaba cada vez que una luz parpadeaba. Ante los mismos ojos de los guardias de la puerta de la ciudad, una ráfaga de brazos se dispararon hacia el cielo y luego cayeron al suelo. «Mi mano, mi mano. Me cortaron la mano». Los guardias gritaron de dolor. Inicialmente, el enojado joven de túnica amarilla que ordenó a sus guardias desmembrar a Wang Xiaolong y Fei You se puso rígido, seguido por el miedo y el pánico. Fei You caminó lentamente sobre su dirección. El atemorizado Meng Xia, de túnica amarilla, se retiró, diciendo: «Ustedes son un montón de inútiles, sin valor, ¿qué creen que están haciendo? Soy el joven maestro de la mansión del duque. Si se atreven a hacerle daño incluso a un mechón de mi cabello, morirán como perros». Él no estaba haciendo faroles, si alguien lo hería un poco, el hombre y toda su familia de más de 100 personas morirían. «¿Te lastimaste un mechón de tu cabello?». La expresión de Fei You permaneció sin cambios. Sin previo aviso, la espada de Fei You se cortó de repente y un rayo de luz de espada giró alrededor de la cabeza de Meng Xia. Meng Xia chilló de miedo, su cuerpo temblaba, mientras Fei You enfundaba su larga espada. Entonces, Wang Xiaolong notó un olor acre. Mirando al joven de túnica amarilla, Wang Xiaolong vio que la mitad inferior de su cuerpo estaba húmeda. La orina fluía mientras gritaba. Viendo a un discípulo de la mansión del duque actuar tan cobardemente, él sonrió burlonamente diciendo: «Pequeño mocoso, no te preocupes, yo no te mataré. Todavía no estás muerto». Cuando el joven oyó eso, abrió los ojos y se dio cuenta de que su cabeza todavía estaba unida y su cuello también estaba bien. Solo su cabello fue afeitado por la espada de Fei You y se había vuelto calvo. Una brisa pasó, y su cuero cabelludo se sentía frío. El corazón de Meng Xia parecía temblar incontrolablemente como si fuera a estallar fuera de su pecho, su espalda humedecida por sudor frío. «La próxima vez que insultes a mi joven maestro, llamándolo un inútil plebeyo, no será solo tu cabello. Voy a cortar el cuero cabelludo capa por capa», dijo Fei You mientras miraba fríamente al joven, dejando que las palabras se hundieran una por una. Meng Xia se quedó allí aturdido. Había sido asustado sin sentido por Fei You con una espada para afeitarle el pelo. Fei You volvió a Wang Xiaolong y preguntó: «Joven maestro, ¿estás bien?». «Estoy bien». Wang Xiaolong asintió con la cabeza y dijo: «Vamos, entramos en la ciudad». Se volvió y caminó hacia las puertas de la ciudad. Cuando pasó por al lado del capitán de los guardias, se detuvo y con una fría expresión, preguntó: «¿Sigues queriendo los honorarios de admisión?». El capitán de los guardias se arrodilló de inmediato, suplicando misericordia. «No, no, no, no quiero. Pequeño antepasado, perdóname la vida». Estaba tan asustado que incluso utilizó el honorífico pequeño antepasado al dirigirse a Wang Xiaolong. Wang Xiaolong hizo otra pregunta. ¿Todavía soy un humilde plebeyo? El capitán de los guardias sacudió la cabeza vigorosamente, estrechando las manos. «No, no, no, pequeño antepasado, eres el más alto de la nobleza, un verdadero noble». «Si soy un noble, entonces ¿qué pasa con él?», preguntó Wang Xiaolong mientras señalaba de pronto al joven de túnica amarilla, cuyas ropas todavía goteaban de pis.
El capitán de los guardias se ruborizó sin saber cómo responder y Fei You lo fulminó con la mirada. El resplandor hizo que el capitán de los guardias se debilitara de miedo, soltó los músculos de su culo y soltó un fuerte pedo, antes de decir rápidamente: él es el plebeyo inútil y humilde. En el momento en que las palabras salían de su boca, él casi se quería morir. Como capitán de los guardias, se atrevió a pronunciar tal blasfemia contra un joven señor de la mansión del duque. Si el asunto se extendía a los oídos del duque, definitivamente perdería su trabajo, pero se preguntó si su vida podría mantenerse. ¿Y usted? Preguntó Wang Xiaolong. Soy un perro. Soy solo un perro. Con su rostro pálido como una sábana blanca, el capitán de los guardias contestó y lo repitió una y otra vez. La expresión de Wang Xiaolong se volvió indiferente mientras se volvía y se alejaba, continuando hacia la ciudad con Fei You siguiéndolo a su lado. En el momento en que las siluetas de Wang Xiaolong y Fei You se habían ido muy lejos, las piernas del capitán de los guardias cedieron, se sentó en el suelo con una expresión fea, como si acabara de tragarse mierda de perro. Los otros guardias lo miraron con preocupación. Uno de ellos vino a su lado y susurró: Capitán, sobre el joven maestro Menshia, y deberíamos informar a la mansión del duque. Durante todo este tiempo, el joven de túnica amarilla todavía estaba de pie en un aturdimiento en el mismo lugar y a su alrededor estaban todos los guardias que perdieron sus brazos todavía gimiendo de dolor. ¿Informar a la mansión del duque? Al oír esto, el capitán de los guardias se levantó de un salto. Sí, informen a la mansión del duque. En ese momento los ojos del capitán de los guardias ardían de odio mirando a Wang Xiaolong y a Fei You. Los humildes plebeyos se atrevieron a herir al joven maestro de la mansión del duque. Les dejaré probar las consecuencias. En este momento, Wang Xiaolong y Fei You ya habían entrado en la ciudad. Joven maestro, no te preocupes. ¿Una mansión del duque? No pasará nada, Fei You aseguró a Wang Xiaolong. Wang Xiaolong asintió con la cabeza. Sabía que desde que Fei You había actuado así, significaba que tenía ases bajo sus mangas. A pesar de que no tenía la intención de confiar solo en la fuerza de Fei You, ya que Fei You lo dijo, entonces estaba seguro de que nada pasaría. Capítulo 38. En el restaurante Delicios, 2 personas y un pequeño mono pasearon por la ciudad real. Innegablemente esta era la ciudad real del reino Letón, próspera, animada y bulliciosa en las largas calles anchas. Algunas de las calles eran de 50 a 60 metros de ancho, con un flujo interminable de caballos y carruajes que trotaban a lo largo, y si se comparaba con la ciudad del condado Kangnam, solo podría describirse como un remanso rural. De vez en cuando, había gente con ropa extraña que pasaba al lado de Wang Xiaolong. Había sobre 30 condados regidos por la familia real del reino Letón, y debajo de cada condado había muchas ciudades, así que las muchas culturas diferentes entre las ciudades eran evidentes. Esto era similar a Huaxia, que tenía muchas etnias diferentes. Mientras paseaban por la ciudad, un hombre musculoso de 2 metros de altura, cuyo cuerpo entero estaba cubierto de pelos gruesos, y su la cara tenía bigotes de tigre, pasó al lado de Wang Xiaolong. ¿Es ese un hombre bestia?, se preguntó Wang Xiaolong mientras miraba al hombre musculoso que solo pasaba por delante de ellos. En el mundo espiritual marcial, aparte de la raza humana, existían muchas otras razas y las bestias eran una de ellas. Estaban también, las bestias mitad humana, la descendencia del acoplamiento entre los seres humanos y la gente bestia. Como las calles estaban llenas, Wang Xiaolong solo seguía el flujo, el pequeño mono en su hombro chirriaba sin parar de la emoción. Wang Xiaolong y Fei You caminaban casualmente, a veces hacia la izquierda, a veces hacia la derecha. Unos momentos después, mientras caminaba por un restaurante llamado Restaurante Delicioso, Wang Xiaolong se detuvo. Fei You, vamos a comer algo, dijo Wang Xiaolong. Después de haber pasado 4 meses entrenando en el bosque Luna de Plata, su lengua ya estaba recubierta de negro al comer carne asada todos los días, por lo que planeó comer hasta el fondo de su corazón hoy. Cuando Wang Xiaolong terminó de hablar, el pequeño mono posado en su hombro inmediatamente aplaudió de acuerdo. Glotón. Bromeó Wang Xiaolong. Entraron al restaurante y vieron que estaba lleno. Vamos a la segunda planta, pero cuando Wang Xiaolong y Fei You estaban a punto de subir las escaleras, el camarero del restaurante rápidamente se apresuró a ellos para detenerlos de ir al segundo piso y cortésmente les explicó. Hermano pequeño, mis disculpas, pero nuestro segundo piso está reservado para los nobles. De nuevo Wang Xiaolong frunció el ceño, entonces él miró a Fei You.
Fei You respondió arrojando una moneda de oro al camarero diciendo: esta es la propina del joven maestro. El sirviente del restaurante se quedó mirando un momento la moneda de oro en la palma de su mano. Esto es para mí. Su salario mensual era una moneda de oro y los nobles que frecuentan aquí generalmente le recompensan con unas cuantas monedas de plata. ¿Ahora podemos subir? Preguntó Fei You indiferente. Claro que sí, respondió el camarero mientras recobraba los sentidos, con su rostro sonriente, dijo. Por aquí. Por favor. Y condujo respetuosamente a Wang Xiaolong y Fei You al segundo piso. Aunque el segundo piso estaba reservado para los nobles, no era necesariamente cierto, mientras el cliente pudiera pagar, el segundo piso estaba abierto para ellos. Evidentemente, Wang Xiaolong y Fei You eran personas con dinero. Así, el camarero del restaurante los llevó a un buen asiento cerca de la ventana. Después de que Wang Xiaolong y Fei You se hubieran sentado, el camarero les preguntó cortésmente con una sonrisa pegada en su rostro: maestros, ¿qué platos le gustaría ordenar? Tráenos unos 10 o más platos más famosos que tu restaurante tiene. Y 3 de las mayores jarras del mejor vino disponible, dijo Wang Xiaolong. 10 o más platos. 3 urnas del mejor vino. El camarero del restaurante estaba aturdido con la boca abierta. Más de 10 platos y 3 urnas de vino. ¿Por qué sigues de pie allí? ¿No te mueves? Preguntó Fei You, pero al ver que el camarero del restaurante todavía estaba de pie allí, frunció el ceño un poco, sacó una pequeña bolsa y la arrojó al camarero. El camarero del restaurante cogió la pequeña bolsa, la abrió y miró dentro. Un hermoso resplandor dorado brillaba ante sus ojos, esa pequeña bolsa contenía unas 60 monedas de oro. ¿Esto es suficiente, verdad? Preguntó Fei You. El camarero del restaurante asintió vigorosamente con la cabeza. Suficiente, suficiente. Habrá mucho sobrante también, el resto es tu recompensa. Ve rápido y tráenos los platos, el resto es tu recompensa. Cuando el camarero del restaurante escuchó esta frase, sus ojos parecían volverse de color dorado, su cabeza asintió como un polluelo picoteando granos. 2 maestros, estén tranquilos. Seré muy rápido en mandar los platos. Se apresuró a bajar mientras su mano se limpiaba el sudor de la frente, sin saber si el sudor se debía al susto o la alegría. Pronto, los platos fueron enviados. La mesa estaba llena de platos fragantes, que atraían el apetito. Maestros, estas 3 urnas son el mejor vino de nuestro restaurante, llamado vino de la luna nieve, la bebida especial de nuestro restaurante. El camarero del restaurante dijo respetuosamente. ¿Vino de luna nieve? Fei You asintió con la cabeza y agitó su mano al camarero del restaurante. Bien, puedes irte. Sí, por favor llámenme si hay algo que necesiten, el camarero dijo y se retiró con una sonrisa en su rostro. En cuanto el camarero se marchó, el pequeño mono violeta saltó del hombro de Wang Xiaolong y se dirigió directamente a una de las urnas de vino. Con una ligera bofetada de sus pequeñas manos, la cubierta voló y al instante el aroma de vino fragante flotó en el aire. Los ojos del pequeño mono se iluminaron, levantaron la urna de vino y bebieron ávidamente. Después de lo cual sonrió y chirrió a Wang Xiaolong y a Fei You. Ambos se rieron de las payasadas del mono, y cada uno tomó una urna y comenzó a beber. En el instante en que se tragó el vino, una fría y refrescante sensación de frío llenó sus bocas, llenas de la fragancia del vino. Mientras Wang Xiaolong, Fei You y el pequeño mono violeta se divirtieron, en el salón principal de la mansión del duque Fu del reino Luetong, Meng Xia, quien fue rapada por Fei You, gritaba airadamente. Papá, debes matar a estos 2 malditos plebeyos. Corta sus brazos y sus piernas. Corta sus brazos y muslos, y luego quiero que desfilen alrededor de la ciudad, quiero que todos sepan las consecuencias de ir en contra de nuestra mansión del duque. Mirando la miserable apariencia de su hijo, la intención asesina en el corazón de Meng Chen se disparó. Su hijo fue en realidad golpeado justo enfrente de las puertas de la ciudad. Además, las manos de los guardias de la mansión estaban cortadas. Era humillación desnuda. ¿Aún no has encontrado esos 2? Preguntó Meng Chen en un tono frío mientras se volvía a mirar a su comisario jefe, Xie Fei. Justo cuando el comisario jefe Xie Fei estaba a punto de hablar, sin previo aviso, desde fuera del salón principal, uno de los guardias que habían sido enviados a investigar corrió. Informando al señor duque, hemos encontrado a las 2 personas, están en restaurante delicioso. Restaurante delicioso.
Menchen se puso en pie de rabia, un resplandor frío se deslizó a través de sus ojos, y dijo: bueno, muy bueno. Golpeó a mi hijo, e hirió a los guardias de este duque, pero todavía se atreve a disfrutar en el restaurante delicioso. El otro lado estaba prácticamente mirando hacia abajo a la mansión del duque. Reúnan a todos los expertos de la mansión por encima del séptimo orden, y síganme al restaurante delicioso. Gritó Menchen. Sí, señor duque. Exclamó el comisario jefe Shiefei respetuosamente, pero luego vaciló antes de preguntar. Entonces, ¿debo llamar a primer caballero y al segundo caballero? Menchen dijo. Hazlo. No me importa qué trucos tenga el otro bando, quiero que mueran miserablemente. Mientras todo esto estaba pasando, Wang Xiaolong y Fei You estaban babeando por los platos deliciosos. Momentos más tarde, Fei You dejó de comer abruptamente, se levantó y le dijo a Wang Xiaolong. Joven maestro, voy a ver a una persona, él está aquí en el reino Luoton y es también un discípulo de nuestra puerta de Asura. Lo traeré para saludar al joven maestro. Si supiera que el joven maestro está en el reino Luoton, sería muy feliz. ¿Un discípulo de la puerta de Asura? ¿Es esta la razón por la que Fei You se atrevió a golpear al hijo de un duque? Wang Xiaolong asintió con la cabeza, bueno, ve y vuelve rápido. Él no pidió la identidad del discípulo de la puerta de Asura en el reino Luoton porque cuando Fei You regresara, lo encontraría naturalmente. Sí, joven maestro. Fei You respondió respetuosamente, luego se volvió y se fue. No mucho después, Fei You apareció ante una enorme mansión, y escrito sobre la entrada principal había una señal. Mansión del mariscal. En el reino Luoton, habían generales, duques, marqueses, pero solo había un mariscal. Capítulo 39. ¿El mariscal no está? El mariscal del reino Luoton siguió siendo el mismo incluso después de 3 generaciones de reglas y él había salvado al reino de Luoton del desastre algunas veces. Debido a esto, él tenía un estatus exaltado, y él seguía únicamente la orden de una persona. Él fue eximido de arrodillarse ante el rey y tenía prestigio supremo en el ejército. Sin embargo, Fei You fue detenido cuando quiso entrar en la mansión del mariscal. ¿Quién se atreve a penetrar en la mansión del mariscal? Fei You no dijo nada, pero sacó una placa de oro. El rostro del soldado cambió drásticamente cuando vio la placa de oro. La arrogancia que tenía en su rostro desapareció antes de arrodillarse inmediatamente, saludando. Mirad al señor. La placa de oro en la mano de Fei You le fue dada por el mariscal Aotian del reino Luoton, hace más de una década. Puede levantarse. Quiero ver a su mariscal, dijo Fei You. El soldado se levantó y vaciló antes de responder respetuosamente. Señor, el mariscal fue convocado al palacio hace no mucho tiempo, y actualmente no se encuentra en la mansión. ¿Qué? Fei You arrugó las cejas. Así es, mi señor, el soldado bajó la cabeza cuando contestó. Envía a alguien al palacio ahora e informa al mariscal que su hermano menor vino a visitarlo y lo esperará en el restaurante delicioso, dijo Fei You. Hermano menor. El soldado no esperaba que este hombre de mediana edad de apariencia normal, que llevaba ropa distinta de la de la gente común, fuera el hermano menor del mariscal. Sin embargo, los soldados estacionados en la entrada dudaron en ir al palacio para informar al mariscal. Tome mi placa de oro y vaya, me haré responsable si sucede algo. Pero, si retrasas el asunto, y sucede algo, sus vidas no estarán garantizadas. Fei You arrojó la placa de oro a los soldados, y el capitán se apresuró rápidamente a atraparlo. Sí, mi señor. El capitán no se atrevió a estar en desacuerdo. Fei You se volvió y se fue. Mientras Fei You se volvía y se dirigía de nuevo al restaurante delicioso, Menchen, dirigiendo a un grupo de expertos de su mansión, había llegado al restaurante delicioso y habían demolido su camino. Todos los clientes en el primer piso estaban asustados y conmocionados cuando vieron a Menchen y a sus hombres cargar agresivamente. Oh, es el señor duque, el duque tiene asuntos con nuestro restaurante. Cuando el dueño del restaurante vio a Menchen, rápidamente se adelantó y preguntó cortésmente. Menchen ignoró al dueño y en su lugar, se volvió hacia un guardia a su lado, preguntando. ¿Están arriba? Sí, señor duque. Respondió el guardia inmediatamente. Un resplandor frío brilló a través de los ojos de Menchen, y sus manos señalaron a los hombres detrás de él. Suban y rodeen el segundo piso, deja a algunos de tus guardias abajo. Ni siquiera una mosca debería ser capaz de volar de aquí. Empujó al dueño del restaurante y rodeado por sus muchos expertos, se precipitó al segundo piso.
Papá, es él. Es ese chico. Gritó Meng Xia. Acababan de llegar al segundo piso, y el calvo Meng Xia al instante vio a Wang Xiaolong que estaba sentado cerca de la ventana. Meng Chen se sorprendió cuando se dio cuenta de que Wang Xiaolong estaba solo, frunciendo el ceño, preguntó, ¿dónde está el otro? Señor duque, esto es mejor. Si cogemos primero al más joven, el más viejo seguramente no escapará. Dijo el jefe adjunto, Xie Fei, con una sonrisa como la de Meng Chen. Wang Xiaolong se levantó lentamente y miró fríamente a los guardias de la mansión del duque y a los expertos que rodeaban el segundo piso. La verdad era que Wang Xiaolong los había visto desde la ventana mientras se dirigían hacia el restaurante delicioso temprano. Pero a pesar de estar rodeado de tantos expertos del séptimo, octavo, noveno e incluso del décimo orden, todavía tenía una expresión tranquila porque estaba seguro de que podía escapar ileso. El talento sobrenatural del espíritu marcial de Wang Xiaolong ocultación espacial podría durar 10 respiraciones de las 6 primeras respiraciones después de que rompió al cuarto orden. En 10 respiraciones de tiempo, combinado con la velocidad de Wang Xiaolong, podía desaparecer de la vista de Meng Chen sin dejar rastro. Su mirada se posó en la calva Meng Xia y se rió. No esperaba que tuvieras las agallas para aparecer, ¿no tienes miedo de que corte tu cuero cabelludo, capa por capa? Meng Xia y la gente con él se sorprendieron. ¿Cómo podría este chico todavía mantener su calma ante todos ellos? Hasta el punto que incluso se atrevió a decir que cortaría el cuero cabelludo de Meng Xia. La furia siguió a la sorpresa, y la expresión de Meng Xia se volvió fea al rugir. Corten los brazos y las piernas de este chico para mí. Sí, joven señor. Los guerreros del séptimo orden se precipitaron hacia Wang Xiaolong, y justo cuando uno de la espada del guardia estaba a punto de derribar a Wang Xiaolong, una voz tronó desde lejos, diciendo: ¿Quién se atreve a hacerle daño a mi joven maestro? El aire parecía ondularse y formarse en una raya de rayos. Los guardias que habían sido golpeados por la energía de un rayo sintieron que sus cuerpos se volvían entumecidos y dejaron de moverse. Fei You, que fue a la mansión del mariscal, finalmente había regresado. Mientras todavía estaba a cierta distancia del restaurante, cuando Fei You vio la escena en el segundo piso del restaurante delicioso, usó una habilidad de batalla que no había usado en mucho tiempo: sonido de la caída del relámpago. El sonido de la caída del relámpago era similar al rugido del león del cielo de Li. Sin embargo, el sonido de la caída del relámpago era una habilidad de batalla de alto grado de rango misteriosa, y su energía era mucho más fuerte que el rugido del león del cielo. Cuando todos los guardias del séptimo orden estaban entumecidos por el rayo, los expertos restantes de la mansión del duque podían ver un río de plata, todavía muy lejos, que se extendía hacia ellos como un relámpago plateado. Llegó ante ellos en un abrir y cerrar de ojos. Señor duque, cuidado. Espada de la serpiente celestial. Puño de la frontera. Para entonces, Fei You, que se había transformado en un río de plata, estaba delante de ellos, y los expertos más fuertes de la mansión del duque, el primer y el segundo señor, hicieron sus movimientos al mismo tiempo, lanzando fuertes ataques a Fei You. Una enorme serpiente celestial apareció, las mandíbulas muy abiertas con la intención de tragar a Fei You. Simultáneamente la impresión de un puño también giró hacia Fei You. Pero cuando tanto la serpiente celestial como la imprenta del puño golpearon a Fei You, fue si cayeron en un vasto mar y se hundieron en las profundidades del mar sin dejar ninguna ondulación. Sin embargo, el río de plata de Fei You continuó contrayendo a los guardias de la mansión del duque. Los gritos agonizantes resonaron en el segundo piso por un momento antes de que todos los guardias cayeran al suelo, pintando las tablas del segundo piso de color rojo con su sangre. Esta vez, Fei You no fue tan misericordioso como la primera vez que solo cortó los brazos de su oponente. Ignorando los cuerpos caídos, Fei You apareció junto a Wang Xiaolong, pero sus ojos miraban a Meng Xia como cuchillas afiladas. Sin embargo, cuando salvó a sus oponentes, no esperaba que reunieran el coraje para tomar represalias. Esta vez y los ojos helados de Fei You se acercaron al cuero cabelludo de Meng Xia. Papá, es él. Él es uno que rasuró todo mi pelo. Viendo a Fei You, Meng Xia gritó con miedo y se escondió detrás de los dos expertos del décimo orden de la mansión del duque. Las expresiones de los dos expertos del décimo orden de la mansión del duque eran algo feas. Su ataque combinado ahora era realmente incapaz de detener a Fei You. Esto significaba que Fei You era un guerrero de la etapa tardía del décimo orden.
Uno tenía que saber que uno de ellos estaba en la etapa tardía del 10º orden, mientras que el otro estaba en el pico de la etapa intermedia del 10º orden. Meng Chen contempló los cuerpos de sus guardias caídos en el suelo, sintiendo miedo y sorpresa al mismo tiempo. ¿Tú, te atreviste a matar a los guardias de este duque? Capítulo 40. Hermano menor en problemas. Como siempre, Fei You guardó silencio, por lo que fue Wang Xiaolong quien respondió con una mueca de desprecio. ¿Te atreves a matar a los guardias de tu mansión del duque? No me digas que deberíamos habernos quedado aquí, y esperar a que nos mataran. No deberíamos haber movido un dedo en represalia, ¿verdad? A los ojos de duques como Meng Chen, se suponía que los plebeyos se quedarían quietos y morirían por ellos. La cara de Meng Chen se volvió sombría. Mocoso, no me importa quién te apoya. Hoy, has matado a los guardias de este duque. No importa quién sea, no podrás salvarte. La intención asesina de Meng Chen se disparó mientras hablaba con una voz fría, luego dio un paso atrás y dijo a los dos guerreros del 10º orden, primer y segundo señor. No importa el método que usen, hoy deben cortarle sus brazos y sus piernas. Tenga la seguridad, señor duque. El primer caballero y el segundo caballero intercambiaron una mirada y reconocieron la orden de Meng Chen. Y el octavo y noveno orden también respondieron en voz alta. Meng Chen y su hijo se trasladaron a los lados, esperando ver un buen espectáculo. Meng Chen observó fríamente la escena que tenía ante él, aunque ya había adivinado que, si un niño como Wang Xiaolong tenía un guardaespaldas del 10º orden, seguramente significaba que tenía un trasfondo inusual. Sin embargo, no estaba preocupado. Como duque del reino Loton tenía un alto estatus dentro del reino, y el número de personas que temía eran muy pocos, tan pocos que serían menos de 10. El primer caballero y el segundo señor caminaron cautelosamente hacia Fei You y Wang Xiaolong. Los dos vamos a tratar con él, Fei You, mientras que el resto vayan a romper los dos brazos de ese niño y sus piernas. Primer caballero instruyó a los guardias de la mansión en el 9º y al 8º orden. Sí, primer caballero. El primer caballero hizo su movimiento antes de que pudieran responder y una gran serpiente emergió detrás de él. Esta serpiente tenía una cabeza grande, pero un cuerpo pequeño y toda su longitud eran de color blanco pálido. Este era su espíritu marcial, la serpiente celestial. La serpiente celestial pertenecía a la categoría de serpiente, por lo general, los espíritus marciales de tipo serpiente se clasificaban como grado 7. Sin embargo, algunos poderosos espíritus marciales tipo serpiente estaban categorizados como grado 8 y esta serpiente celestial era una de ellas. El primer caballero inmediatamente se transformó después de que su espíritu marcial emergió, su cuerpo se convirtió en el mismo blanco pálido, con capas de escamas de serpiente. Sus ojos se volvieron completamente rojos cuando se lanzó sobre Fei You. Mientras que el espíritu marcial del segundo señor era algo rara vez visto, una planta de tipo de vid. Las vides eran de un color púrpura tan oscuro que parecía negra como la tinta y tenía espinas en ella, tan afiladas como cuchillos. Este es un tipo de espíritu marcial especial del tipo planta y era altamente tóxico. La acción del segundo señor fue tan rápida como la del primer caballero. Inmediatamente transformó al alma después de liberar su espíritu marcial y saltó hacia Fei You. En este momento, los otros guardias de la mansión del duque se movieron rápidamente hacia Wang Xiaolong. Joven maestro, debe tener cuidado. Dijo Fei You mientras miraba con nitidez la inundación de gente que se aproximaba corriendo hacia ellos. Repentinamente, su espíritu marcial de río de plata emergió convirtiéndose en decenas de metros de largo y encerró a Wang Xiaolong, protegiéndolo. Sus manos estaban desviando los muchos ataques que venían de los guardias de la mansión del duque. El mono violeta en el hombro de Wang Xiaolong era inusualmente silencioso. Su par de ojos azules como piedras preciosas miraban fijamente a Meng Chen y su hijo. ¡Bang! 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 El ki de batalla se enfrentó, y las ondas de choque se extendieron a través del aire del pequeño restaurante. Todos los muebles se habían convertido en polvo, y los clientes habían corrido todos por sus vidas. El primer caballero y el segundo caballero nunca imaginaron que Fei You pudiera bloquear todos los ataques de más de 10 personas sin moverse ni un solo paso. Esto hizo que sus rostros se deformaran de furia. La fuerza de Fei You había excedido sus suposiciones, y lo más sorprendente fue su espíritu marcial que había evolucionado hasta el punto de poder fortalecer a su dueño 5 veces. En general, un guerrero del 10º orden con el espíritu marcial de río de plata solo podía aumentar su fuerza hasta un máximo de 4 veces.
Los guerreros de la mansión del duque estaban sorprendidos y enojados al mismo tiempo, lo que los motivó a atacar incesablemente. Aunque Fei Yao era muy fuerte, no podría durar mucho tiempo contra tantos expertos atacándolo a la vez, y al final, cada vez que bloqueaba un ataque, la cara de Fei Yao perdía un poco de color. El cuerpo de Fei Yao se había fortalecido hasta que su río de plata era tan denso que parecía estar cerca de ser mercurio. Cuando Meng Chen y Meng Xia vieron esto, una amplia sonrisa floreció en las caras de ambos, padre e hijo. No lamentarán si mi joven maestro es herido. Viendo la sonrisa desagradable del padre y el hijo, Fei Yao les recordó mientras sus manos seguían bloqueando los ataques. Meng Chen sonrió, ¿lamentarlo? Yo, Meng Chen, no tengo la palabra pesar en mi diccionario. No solo quiero cortarles los brazos y las piernas, después de eso, los dos desfilarán por las calles de la ciudad, también voy a tenerlo decapitado en público. Quiero ver quién puede salvarlos a los dos. Y en este punto, el mariscal Aotian acababa de regresar del palacio y se sorprendió cuando percibió ráfagas de energía de ki de batalla que provenían de la dirección del restaurante delicioso. El restaurante delicioso no estaba lejos de la mansión del mariscal, y porque Fei Yao estaba en el pico de la etapa tardía del 10º orden, la vibración de energía podía viajar largas distancias. ¿Pico de la etapa tardía del 10º orden? El mariscal Aotian frunció las cejas. Aunque las peleas son muy comunes en la ciudad real, rara vez participaba un guerrero de 10º orden. Mariscal, parece que viene de la ubicación del restaurante delicioso, un guardia junto a Aotian comentó. Y en este momento, el capitán de los guardias que vigilaba la entrada principal de la mansión del mariscal vio que el mariscal había regresado, rápidamente subió a informarle. Mariscal, hace unos momentos, alguien vino y dijo que él era su hermano menor y mostró la placa de oro del mariscal aquí, deseando verlo. El capitán de los guardias entonces tomó la placa oro y se la mostró a Aotian. Hermano menor. Aotian tomó la placa de oro del capitán de los guardias con placer evidente en su rostro. Esta fue placa de oro que le dio a su hermano mayor hace más de una década. ¿Dónde está mi hermano menor? Preguntó. Había pasado mucho tiempo desde que había visto a su hermano menor, Fei Yao, y no esperaba que su hermano menor estuviera aquí. Cuando se reunieran, debían beber juntos de nuevo. El capitán de los guardias vaciló un instante, luego dijo honestamente. Respondiendo al mariscal, cuando él estuvo aquí, le informé que le llamaran al palacio y él dejó esta placa de oro y se fue, diciendo que lo esperaría en el restaurante delicioso. El rostro de Aotian se hundió, mientras seguía percibiendo cada vez más ki de batalla proveniente de la dirección del restaurante delicioso. ¿Podría ser y? Hermano menor está en problemas. Hermano menor Fei Yao estaba en el restaurante delicioso, y había un enfrentamiento con ki de batalla emitiéndose desde allí. No habían tantas coincidencias en este mundo. Debía ser hermano menor. En menos de un instante, Aotian estaba seguro de ello. ¿Por qué no lo dijiste antes? Aotian rugió ante el capitán de los guardias. El capitán de los guardias estaba tan aterrorizado que su hígado casi se agrietó y nunca había visto al mariscal con un temperamento tan grande. Mariscal, yo y el capitán de los guardias trató de explicar, pero Aotian no quería escuchar. En su lugar, gritó en voz alta hacia el cielo. Cóndor garra de hierro. En lo alto del aire, el agudo grito de un águila resonó tras el grito de Aotian y apareció un enorme cóndor gris de unos 5 metros de largo, sus alas grisáceas parecían hechas de hierro que reflejaba una luz aguda bajo la luz del sol. Sus grandes garras parecían desgarrar un elefante con facilidad. Aotian saltó sobre la espalda del cóndor garra de hierro, y desaparecieron hacia la dirección del restaurante delicioso. En todo el reino Luetong, solo se permitía que el mariscal Aotian volara en la ciudad real. Las rodillas del capitán de los guardias cedieron con miedo y se deslizaron al suelo cuando vio que el mariscal llamó al cóndor garra de hierro de 4º grado para precipitarse hacia el restaurante delicioso. A pesar de que Fei Yao le había dado la placa de oro y le había pedido que enviara a alguien al palacio para informar al mariscal, no lo hizo. En ese momento pensó que como no había guerra, no tenía sentido que el mariscal regresara muy pronto del palacio. Por eso no se fue y no envió a nadie. No esperaba que ocurriera un accidente. Y por el aspecto de las cosas, era un asunto grave. Si algo le pasaba al hermano menor del mariscal, ¿qué le pasaría?